Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Parlami dell'esistenza di mondi lontanissimi, di civiltà sepolte, di continenti alla deriva. Parlami dell'amore. Abrimos las puertas de nuestra reunión ministerial de todos los jueves, excepto la semana pasada, que fue en viernes, pero de todos los jueves. Ministerio de Ciencia y Tecnología con Nuño Domínguez. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Y Jaime García Cantero. Muy buenos días. Muy buenos días. Era noticia hasta esta mañana que hemos comprendido el porqué, pero el otro día, y hablamos nosotros también aquí en el tramo informativo del programa, de que Donald Trump había decidido destituir de golpe a los 22 consejeros, fulminar al Consejo de la Fundación Nacional de Ciencia de Estados Unidos. Y claro, tú esta mañana cuentas en El País por qué. Sí. Había rumores de por qué era esto y por fin conseguimos hablar con 3 consejeros que nos lo confirmaron. No sabemos si es por esto que los ha fulminado Trump, pero estaban a punto de publicar un informe que suele hacer este consejo sobre el estado de la investigación básica en Estados Unidos, la inversión pública en ciencia, y compararlo con el de otros países. Y casualmente el de este año hacía hincapié en la brecha que se está abriendo entre Estados Unidos y China en este campo. Estados Unidos está bajando cada vez más rápido y China está creciendo cada vez más rápido. Y hay otros estudios que hemos comentado aquí hace semanas que dicen que en 1 o 2 años China se puede convertir en la primera potencia científica del mundo, si no lo es ya en muchos campos. Pero ya sabe Trump que aunque se cargue a los consejeros, China seguirá siendo superior. Matar al mensajero, ¿no? Está claro. No, yo creo que en este sentido Trump lo que le molesta, porque este no es ni mucho menos el primer consejo, por así decirlo, independiente, asesor no solo de la Casa Blanca, sino asesor del Congreso de los Estados Unidos. Sí. Hoy salía una información en Nature News que han hecho un estudio de cuántos consejos ha eliminado este gobierno. La diferencia con cualquier otra legislatura anterior es brutal. Se ha cargado más de 200 consejos independientes asesores. Hemos hablado de varios de ellos aquí, de los asesores en vacunas, los asesores en temas de biomedicina, etcétera. Obviamente, el gobierno de Estados Unidos tiene muchos organismos independientes que se han creado de forma independiente, como la Fundación Nacional de Ciencia, para que el gobierno no tenga capacidad de influir en ellos. Y la hicieron independiente porque querían que la inversión en ciencia básica fuese algo blindado, porque confiaban en ello, porque creían que en eso dependía su progreso. Y la demostración es que ha rendido unos resultados tremendos, ¿no? Claro, hasta ahora. Pero es que no acabo de entender la estrategia, porque si tú vas recortando presupuesto para la ciencia, para la investigación, si tú te vas cargando consejos y gente que trabaja, claro, es evidente que si China hace todo lo contrario, irá subiendo siempre. No entiendo cuál es la estrategia de Trump. O sea, quiere ser el mejor, pero no invertir ni hacer nada. A ver, la estrategia de Trump es una estrategia un poco, por así decirlo, dictatorial, ciencia dirigida. Esto es como un gran paradigma en el tema de la financiación de la ciencia. Tú tienes 2 opciones: financiar la investigación básica por el hecho de hacer investigación básica y estar seguro que de ahí van a salir aplicaciones e inventos muy importantes, que es lo que ha pasado hasta ahora. Desde la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos es el líder científico mundial porque ha apostado mucho en ciencia básica. O la otra manera, que es hacer ciencia dirigida. Es decir, oye, poneros a hacer computación cuántica, poneros a hacer inteligencia artificial y poneros a conquistar la Luna, que son las 3 únicas cosas que el gobierno de Donald Trump sí está apoyando de forma presupuestaria. Pero claro, esto es una cosa a medio largo plazo, va a fracasar, es un fracaso total. La ciencia dirigida, la historia nos muestra que no funciona, que hay que apostar y seguir apostando en ciencia básica. Pero, ¿no? y es curioso cómo se ha dado la vuelta, ¿no? Porque a China se le ha acusado durante años de hacer ciencia dirigida, ¿no? Con un plan del Partido Comunista que marcaba esas tecnologías. Claro, decir, porque y ahora tiene un perfil político que se acerca a eso. Sí. Entonces, el cambio de los roles es muy interesante. Y luego, otro debate que hemos tenido aquí, que es la capacidad de las instituciones americanas de protegerse ante un personaje como Donald Trump. O sea, si os acordáis, incluso antes de la investidura hemos hablado aquí, decir, bueno, esto no va a poder pasar porque esto depende del Congreso, porque el presidente no puede hacer esto. Lo está haciendo. O sea, a mí me asusta
asusta que una democracia como la norteamericana no tenga medidas para frenar esto. O sea, que Donald Trump decida destituir a 22 referentes científicos y nadie pueda hacer nada. Vamos a ver, porque hasta ahora muchos de los ataques de Trump a la ciencia los ha parado el Congreso, ¿eh? O sea, él ya pidió los recortes más brutales en ciencia desde la Segunda Guerra Mundial y los paró el Congreso este año, y ahora, por segundo año, pide otra vez los recortes en ciencia más brutales desde la Segunda Guerra Mundial, y es posible que el Congreso los pare. Y ahora los consejeros nos contaban, algunos de estos consejeros nos contaban que están esperando que el Congreso tome parte en esta destitución, es decir, los nombra el presidente y los puede echar el presidente, pero es un organismo creado por el Congreso de Estados Unidos, entonces ellos pueden tener algo que decir. Puede vetarlo. Está por ver esa batalla legal, pero desde luego lo que sí que puede intervenir es en el nombramiento de nuevos miembros. Claro, porque estos 22 eran sustituidos. Eran sustituidos y en teoría tienen que poner otros 22. Y lo que ha estado pasando hasta ahora es que se pone a gente que es totalmente de la cuerda del gobierno. Imagino que está buscando entre sus cuñados, amigos de sus cuñados, sus yernos. Me acordé de ti escribiendo esto porque el nuevo director de la Fundación Nacional de Ciencia es Jim O'Neill, que es un antiguo empleado de Peter Thiel en fondos de inversión. Es un hombre que su formación es en humanidades, y normalmente el director de la Fundación Nacional de Ciencia es un hombre, es una persona sorpresa, con una formación científica muy fuerte, ¿no? Entonces ni es científico, viene del mundo financiero, y veremos a ver qué pasa con ese consejo asesor ahora, ¿no? Es que este nepotismo en una democracia como Estados Unidos es que es aterrador, ¿no? O sea, echas a 22 personas y pones a 22 amiguetes. Entonces, bueno, es un poco esa idea medieval del gobierno que tú has comentado muchas veces, ¿no? Antes lo comentábamos fuera de micrófono. Ayer di una rueda de prensa con los astronautas del Artemis y claro, lo hemos visto muchas veces. Él sentado en el despacho Oval, los demás de pie y escuchando sus ocurrencias, porque fue muy gracioso, pero le hizo una broma a Jared Isaacman, al administrador general de la NASA, con sus orejas. Le dijo, oye, tú que tienes unas orejas bastante grandes, ¿tú has oído esa pregunta que nos acaban de hacer? Pues la respondes. Sí, bromas sobre el físico de la gente. Pero llegará un momento, que yo quiero pensar, que llegará un momento que la gente dirá basta, y cuando le inviten a una recepción a la Casa Blanca dirá, pues no voy. Que claro, es tremendo, ¿eh? Es que la imagen es tremendísima. Bueno, y este discurso patriotero también, ¿no? Claro, es que China nos va a adelantar, entonces tengo que echaros porque este discurso facilón, tirando a zafio. Es curioso porque en lo único que Estados Unidos sigue liderando el mundo indiscutiblemente es la biomedicina, y es precisamente en lo que Trump está haciendo recortes más brutales. O sea, está haciendo sobre todo recortes en investigación biomédica, que es todavía su baluarte, ¿no? Oye, un apunte más antes de irnos a publicidad, que luego seguiremos. Se ha conocido esta mañana, lo hemos contado hace un ratito, la muerte de Craig Venter, que es el científico que descifró el genoma humano, que es precisamente un ejemplo de la colaboración y de la competición que hace avanzar la ciencia. Sí, es muy interesante este hombre, porque él lideró la iniciativa privada, ¿no? Él quería demostrar que lo podía hacer mucho más rápido y mucho más barato que el gobierno, que llevaba años intentando secuenciar el genoma humano, y así lo hizo. O sea, lo consiguió, pero porque a mí me parece un poco un antecedente de los millonarios empresarios actuales, ¿no? Todopoderosos, pero es muy diferente, porque él lo primero que accedió a hacer una rueda de prensa junto con los compañeros que habían hecho el proyecto público y hacer como hemos leído, aunque él llegó colectivizar antes, el éxito. Colectivizó el éxito, y después, cuando se hizo rico con la ciencia, se dedicó a recorrer el mar secuenciando bacterias marinas y a intentar diseñar vida, pero no por intentar sacar tajada de ello, que posiblemente la tajaría, porque al final investigar quiere decir que vas a sacar algo útil, ¿no? Pero simplemente por el conocimiento. O sea, que era un personaje interesante. Pues hacemos una pausa y seguimos. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. When I get to Warwick Avenue, meet me by the entrance of the tube. Aquí estamos con nuestros ministros de Ciencia y Tecnología, con Nuño Domínguez y con Jaime García Cantero. Hay tantas cosas de la actualidad que ya os digo ahora que no vamos a poder comentarlas todas, porque hay otra sección después, ¿vale? Pero es que hay tantísimas cosas, y es que además cuando empezamos a hablar de la sección, todavía faltan unos cuantos días, pero claro, hoy mismo te levantas y hay noticias de hoy mismo, o sea que es tremendo. Yo te quería preguntar, Jaime, por la investigación que ha abierto Bruselas a Meta por no impedir el acceso
de los menores de 13 años a Facebook y a Instagram, da a entender que la empresa podría tomar medidas eficaces y que no lo hace. Bueno, esta es de estas noticias que podríamos contarla casi cualquier día del año, porque sigue siendo lo mismo, ¿no? Quizás la gran diferencia ahora es que la Comisión Europea, aparte que describe muy claramente las cosas que Meta podría hacer y no hace, sí, para proteger suficientemente a los menores. Y ojo que aquí no hablamos de 16 años, hablamos de 13 años, ¿no? Que es ilegal en la Unión Europea que los menores de 13 años entren en este tipo de redes. Lo que dice la Comisión es que Meta debería ser capaz de prevenir que entrarán los niños, de detectar una vez que están dentro y de eliminar esas cuentas una vez que están, y que no hace ninguna de las tres cosas. Y pone ejemplos muy claros, ¿no? En la parte de prevenir, no toma ninguna medida para verificar que un niño que dice tener, o una niña que dice tener 14 años, tenga 14 años. Solamente te pregunta tú cuántos años tienes y pones lo que tú quieras. Y pones la que tú quieras. Y luego pone otro ejemplo que me parece muy bueno, que es en la tercera parte, ¿no? Una vez que se han detectado esas cuentas, ¿cómo se eliminan? Y dice que el proceso para denunciar una cuenta tiene 7 clics, cuando el proceso para abrir una cuenta tiene 2, ¿no? Entonces, claro, esto no parece que sea que Meta está haciendo mucho para cumplir la ley, porque es importante resaltar esto. Meta, por supuesto, ha contestado ya diciendo que ellos hacen muchísimo y que van a seguir haciendo, pero el tema es que la Comisión les advierte de que con la nueva ley podría tener una multa hasta del 6% de la facturación, que es una cifra estratosférica, es una cifra bastante grande. Así que vamos a ver cómo evoluciona. Iba a decir, ¿algo les va a hacer cambiar de opinión? ¿Esta cantidad les puede hacer cambiar de opinión? Pues el histórico dice que no, porque es que este debate es un debate eterno. El tema con los menores, Meta dice que hace cosas, tiene las nuevas cuentas adolescentes de Instagram, ellos dicen que siguen avanzando, pero la sensación que todos tenemos es que las cosas siguen igual de mal, si no peor. Claro, y es que además da la sensación de la impunidad de las redes y de Internet. Esta mañana también contábamos, ha reabierto la página web que utilizó el marido de Giselle Pelicot para captar a los hombres que violaron a su mujer. O sea, una cosa que ha sido juzgada, sentenciada, que es depravada, reprobable, y vuelve a funcionar otra vez. El caso Pelicot y más de 14.000 delitos denunciados y condenados. O sea, es decir, es una red. Esto es muy difícil de calcular, ¿no? Pero cuando se cerró la jueza decía que el orden judicial que el 70% del contenido que había en esa red era relacionado con tráfico de drogas o abuso sexual. Sí, el 70%. El tema es que esto cierra y ahora reabres cambiando un poquito el nombre, ¿no? ¿Cómo lo difícil que es ser capaz de hacer cumplir la ley en un entorno digital es muy preocupante, porque reabrir una página web de estas vemos que es absolutamente sencillo y que ellos van muchísimo más rápido que la justicia. Yo estoy seguro que se volverá a cerrar, Coco. Esto es cuestión de días, ¿no? Que se vuelva a cerrar, pero se volverá a abrir, claro, ¿no? Entonces, y este tirado afloja constante, yo creo que nos lleva a lo de siempre, ¿no? Que desde luego hay que cerrar este tipo de webs, pero hay que tomar más medidas aparte de cerrar las webs, ¿no? Claro. Que es denunciar a la gente que utiliza estas cosas, formar a la gente en que esto, porque Coco, hasta el nombre, ¿no? Es una web muy fácil para los menores, ¿no? Claro. Que en una web como esta le pongas, están pantallazos por todas partes, la nueva red con los cocos, ¿no? Justo lo estábamos viendo aquí en las televisiones. En una de las televisiones estaba saliendo ahora. Es aterrador que una plataforma como esta esté tan dirigida al público. Parece una página infantil. Incluso, absolutamente. Absolutamente. El nombre, el diseño, todo. Un chaval puede acceder a ella porque además es que es llamativa. Otro asunto de total actualidad. Mariano Barbacid, que ya fue polémico cuando presentó como algo que él dijo que era la cura del cáncer de páncreas, era muy prometedor, pero se había hecho en una muestra de ratones muy escasa, es decir, que no estaba bien trabajado. El martes publicasteis que la revista que publicó este estudio lo retiraba por un conflicto de intereses no declarado, y a eso se sumó la exclusiva de ayer sobre cómo Barbacid siguió recaudando dinero para esta investigación contra el cáncer de páncreas, a pesar de saber que la revista había retirado el estudio. Y ahora hay 3.600.000 euros con los que la Fundación CRIS contra el cáncer estudia qué hacer. Es una situación delicadísima. Hay que decir, que yo sé que a ti además te gusta mucho, que todo esto parte del trabajo de nuestro querido Manuel Ansede, que ya en febrero hablaba con varios científicos y avisaban de este posible conflicto de interés, ¿no? Al no declarar que tú eres copropietario y accionista de una empresa que quiere explotar comercialmente los resultados de tu investigación, que no hay nada malo, pero hay que decirlo. Y Barbacid es un científico que tiene muchos años de experiencia, es académico de la Academia Nacional de Ciencias. No es un olvido.
Bueno, eso está su palabra y por ahora no sabemos nada más. La revista no ha querido darnos más detalles de si fueron ellos los que contactaron a Barbacido o viceversa. Y sea como sea, es difícil de creer que una persona con tanta experiencia no sea consciente de que es un conflicto de interés clarísimo, que no solo él, sino que varios de sus coautores sean copropietarios de esta empresa, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora? Es que, la verdad, es un tema delicadísimo, porque ese estudio fue el pilar sobre el que se construye la campaña de recogida de fondos públicos y recordemos, o sea, de fondos particulares. De donaciones. Y recordamos, o sea, la web ahora mismo ya no tiene esa campaña activa, pero el otro día, la última vez que entré, podías hacer contribuciones pequeñas de 50, 100, 200 euros y yo sobre todo pensaba en la gente que con toda su buena voluntad entraba en esa web a dar dinero a la Fundación CRIS para apoyar específicamente la investigación de Mariano Barbacid. Pero ¿sabes qué pasa? Que yo creo que al final esto daña no solo la investigación de Mariano Barbacid, sino yo creo que daña toda la investigación del cáncer. Es decir, primero por la reputación y después también todo el escándalo del CENIO, por la reputación y después por cómo voy a donar yo, cómo voy a contribuir yo si yo qué sé después qué pasa. Es muy delicado. Yo, sobre todo, a ver, yo puedo tener mi opinión como cualquier otro. Es muy delicado hacer campañas dirigidas, como hablábamos antes, a la investigación de un solo grupo de investigación. Se puede donar perfectamente para todas las cosas que hace esta fundación para financiar proyectos públicos en muchos centros de investigación. Eso está muy bien. O incluso donar al CENIO, que tiene el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, tiene una vía para que los ciudadanos puedan poner algo más de dinero, porque es verdad que con el dinero público no llegan a todo, ¿no? Pero esto nos muestra lo delicado. Es decir, si tú haces una campaña, 3,6 millones de euros, no es muchísimo dinero, pero es algo de dinero que puede... Y se va a dedicar posiblemente a la empresa que fundó Barbacid, pero ni siquiera lo dices en esa campaña. Yo personalmente sí que me sentiría un poco engañado. Y este fenómeno de los científicos estrella, ¿no? Que es un poco preocupante, ¿no? Yo creo que está fenomenal que creer en ciencia, creer en estos objetivos tan loables, pero estos personajes, ¿no? Que a veces... Es verdad que la divulgación es muy importante, que los científicos que saben divulgar es muy importante, porque llega a todo el mundo, pero yo también le veo un pero a eso. Sí, bueno, Barbacid es un científico brillante, de eso no cabe duda. Él ha hecho un trabajo durante años muy bueno, pero claro, él también, yo qué sé, le hemos visto en muchas televisiones, pero junto a él firmaba otra investigadora que lleva muchos años trabajando con él y no ha salido en ninguna entrevista, ¿no? O sea, que estaba como muy focalizado en su figura, porque es una figura muy reconocible, claro, en la ciencia española. Claro. Jaime, en un tribunal de Oakland, en California, Sam Altman y Elon Musk están peleando por $150.000 millones, nada, porque Musk se los demanda a Altman por traicionar el espíritu sin ánimo de lucro del OpenAI original y la idea de trabajar por el bien de la humanidad, que eso parece ser que era el origen de estos dos señores. Bueno, es el juicio del siglo de esta semana, ¿no? Porque cada semana hay un juicio del siglo. Es alucinante la cobertura que se está dando en medios de Estados Unidos. Son dos personajes muy conocidos, que además entre ellos se conocen hace muchos años y se odian hace muchos años, ¿no? Ellos hace 10 años estuvieron juntos en la formación de OpenAI, que como sabemos es el creador de ChatGPT, ¿no? El que ha cambiado el mundo. Cuando se crea en 2015, ChatGPT es una organización sin ánimo de lucro. Esto lo hemos explicado aquí muchas veces. Entonces Sam Altman lidera ese proyecto y es Elon Musk el que lo financia en un modelo de donación, ¿no? Él pone dinero para contribuir a todo esto. Entonces, en un giro shakespeariano, ellos se han enfadado muchísimo y Elon Musk, recordemos, el hombre más rico del planeta, a punto de ser el primer trimillonario en dólares, o sea, en la visión americana, para nosotros billonario de la historia, denuncia a Sam Altman. No sé si habéis visto las declaraciones del jurado, pero es maravilloso, es puro Shakespeare, o sea, son Bruto y César, ¿no? Porque dice algo así como que la codicia ha vencido al altruismo, ¿no? Entonces yo ver a la persona más rica del mundo acusar de codicioso. Pero la clave es la enemistad que tienen entre ellos, porque claro, a mí, lo del altruismo o por el bien de la humanidad en boca de Elon Musk, Bueno, a ver, por lo que denuncia Elon, que puede tener cierto sentido, ¿no? Es que él pone dinero para una organización sin ánimo de lucro. Y después Sam Altman, como le hemos contado aquí, dice que ¿por qué no lucrarse si puedes lucrar
recuperarse y cambia a un modelo tradicional. Hay una base que yo creo que tiene mucho que ver con lo económico, que el señor Elon Musk que dice, vale, pues si esto luego fue una empresa con ánimo de lucro, mis millones no eran una donación, eran una inversión, ¿no? Yo tengo parte de esto y algo de esos miles de millones que vale OpenAI me toca a mí. Que esto, como dice Nuño, puede tener sentido y hasta puede tener cierta lógica, ¿no? Claro, y además es un empresario. Claro, al final... Lo que tiene menos lógica es que vayas allí a decir que tú has venido a defender la humanidad, que esto es una carrera hacia, bueno, lo de siempre, ¿no? Que es una carrera hacia la destrucción y todo lo demás, y él es el último hombre con visión para proteger la humanidad y nos va a salvar a todos. Y me llama mucho la atención que sea un juicio con jurado popular. Claro, porque es un tema así como... un tema muy complicado, con dos partes complejas, ¿no? La parte tecnológica, que es muy difícil de entender, y los grandes desarrollos que conlleva esto, y una parte legal que es muy, muy, muy de detalle, ¿no? Porque estos cambios que ha ido sufriendo como organización OpenAI no son fáciles de entender. Entonces, es un juicio con jurado popular y además con una cantidad enorme de testigos famosos, ¿no? Desde el CEO de Microsoft. Bueno, ese debe ser el único morbo de ser jurado popular. Claro. Deben estar haciendo ya la película sobre el juicio, ¿no? Total. Exmujeres de Elon Musk, algunas de ellas, ¿no? que van a ir allí a declarar. Sumario. Entonces, claro, el juicio es apasionante y sobre todo por estas declaraciones tan grandilocuentes, ¿no? De voy a parar esto que va a destruir la humanidad. Y una última cosa, porque hay un estudio muy inquietante que dice el titular que España experimenta el mayor aumento de muerte súbita en Europa. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo de aumento? Bueno, a ver, aumenta un poco, aumenta un 3,3% en los últimos 10 años aproximadamente, y ha aumentado en general en Europa. Parece muy preocupante, pero no lo es tanto porque pensemos que España es uno de los países más longevos del mundo, con lo cual tenemos cada vez más población de una edad relativamente avanzada, y esta muerte súbita está relacionada con problemas que vienen con la edad. Es decir, muerte súbita es una muerte inesperada, por así decirlo, en 24 horas. ¿Cuál es la definición de esto? Pues accidentes cerebrovasculares o accidentes cardiovasculares, que son la primera causa de muerte, ¿no? Entonces empieza a tener sentido, y después si le añades obesidad creciente, cada vez más casos de diabetes y unas edades cada vez más avanzadas, pues y los sustos nos da la vida, niño, los sustos. Cada vez tenemos más sustos. La tensión, el estrés, total. Efectivamente. Total. Y luego yo alguna vez me ha tocado escribir de las muertes, o sea, de trastornos genéticos que te emplazan a tener muerte súbita, que eso sí que es alucinante. Lo hemos visto en futbolistas que se quedan clavados en el campo. Chavales jóvenes, además. Esos son temas genéticos que no tienen nada que ver. Pero bueno, en fin, que al final hablamos como siempre de lo mismo. Deporte, buena dieta. Venga, pórtense bien, que ahora vienen 3 días de fiesta y son días para pecar. Portémonos bien. Yo mañana voy a salir en bicicleta, por si acaso. Sí, muy bien. Pues eso te ayudará, por supuesto. Gracias, a evitar la muerte súbita. Pero hay otras cosas que contribuirán a ella. Pero no te salten los semáforos. Vale. Hasta luego. Hasta luego. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Cada 15 días el equipo de Hoy por Hoy me propone entrevistar a un invitado sin decirme ni su nombre ni a qué se dedica, pero tengo una pista, y el sonido a lo mejor les da a ustedes una pista, porque tengo un mapa y las coordenadas de un lugar importante en la vida de nuestro protagonista. El invitado de Usted no sabe con quién está hablando me espera hoy en una cueva. Imaginen, y además el sonido les va a ayudar a ello. Imaginen que nos hemos metido en la cueva del Reguerillo, en el norte de la Comunidad de Madrid. El agua lleva millones de años tallando pacientemente este laberinto subterráneo, y en la galería de entrada yo veo a nuestro protagonista preparado para guiarnos. Voy a saludarle. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Es muy profunda esta cueva? La cueva del Reguerillo tiene 3 niveles, tiene 3 pisos. Y tiene un desarrollo, si no recuerdo mal, ya cartografiado, de unos 12 kilómetros de recorrido. O sea, ¿podemos caminar 12 kilómetros por dentro de la cueva? No es un recorrido lineal, sino que tiene distintos vericuetos, y entonces, en función de lo que se quiera hacer, si se quiere recorrer toda la cavidad, en principio serían eso, alrededor de unos 12 kilómetros. ¿Y se podría recorrer toda la cavidad? Sí, se puede. Y después sabremos, yo estoy dispuesta a recorrer toda la cavidad, ¿Sabremos encontrar la salida? Depende con quién vayas. ¿Contigo sabré encontrar la salida? Bueno, sí, yo creo que sí, que al final salimos otra vez. ¿Me dará claustrofobia? Pues hay unas zonas de esta cueva que son bastante estrechas,
hay, sobre todo en el tercer piso, una zona que precisamente se llama claustrofobia, porque es una zona con los techos muy bajos y entonces sí genera un poco esa sensación para quien no está acostumbrado. Es verdad que es una cueva transitable, o sea que toda la cueva está ya explorada y se sabe que se puede pasar, tanto para ir como para volver. Entonces, hay algunos puntos en los que en las cuevas ocurre esto, ¿no? Pero la mayor parte de la gente piensa que las cuevas son lugares estrechos, bajitos. Sí, angostos. No, o sea, hay salas donde cabría tranquilamente el edificio de Telefónica. A ti te encantan, ¿no?, las cuevas. A mí me encanta. ¿Porque eres espeleólogo? Sí, yo he pasado muchos años practicando la espeleología y para mí es una pasión, porque es un mundo fascinante, ¿no? En una cueva puedes encontrar muchas cosas, desde restos paleontológicos, porque la sedimentación de la Tierra ha permitido que en esos estratos más hondos haya restos, muchos restos arqueológicos, también cuestiones de carácter hidrológico, ¿no? Sí, de dónde sí. sale este agua, y eso es muy importante, por ejemplo, en poblaciones que tienen el recurso del agua un poco limitado, y saber si a lo mejor tienes una explotación ganadera encima justamente de un acuífero, y ese acuífero dónde sale, ¿no? Bueno, pues para todo ese tipo de cosas es muy importante el tema del estudio de las cuevas. ¿Te viene de pequeño esta afición por las cuevas? No, enganché con las cuevas aproximadamente en los años 90. Yo trabajaba en un proyecto con personas drogodependientes, entonces necesitamos generar alternativas de ocio y tiempo libre, ¿no? Entonces nos pareció que este mundo de las cavidades podría ser interesante. Luego ya ahí yo mismo me fui aficionando con bastante ímpetu, me incorporé a la Federación Madrileña de Espeleología, he participado de la vida de la Federación, bueno, pues prácticamente hasta ahora, desde aproximadamente el año 2000 o una cosa así. Me incorporé también al grupo de Espeleosocorro. Durante unos años presidí la Federación. O sea, al final me enganchó, me apasionó y O sea, ya me algo entregué. que tenía que ser una actividad para ayudar en una terapia se convirtió en tu terapia. Sí, efectivamente. Pero no te dedicas profesionalmente a esto. No, la espeleología, que yo conozca, no conozco a nadie que se dedique profesionalmente a la espeleología. La espeleología es una afición que te lleva a vivir y a descubrir muchas cosas. Como pero aquel al que final hace tienes montañismo. Claro, pero al final sueles vivir de otras cosas, sí. ¿Y tú de qué vives? Yo soy cura aquí en la diócesis de Madrid. O sea, te puedo llamar el cura espeleólogo. El cura espeleólogo, hay mucha gente que lo dice. Sí, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Agustín Rodríguez. Agustín, ¿eres cura dónde? Estoy en 2 parroquias. Soy eso, lo que se dice un cura con 2 parroquias, ¿no? Una está ubicada en el barrio de San Fermín, Sí. Cerca del 12 de octubre, hay parada de metro San Fermín-Orcasur. Y la otra está en la Cañada Real, la parroquia de Santo Domingo de la Calzada, en la Cañada Real, que no tiene metro. Digo, ahí hay que ir y hay que ir a posta, si Hay no, que no ir llegas. como se pueda. ¿Ya eras cura cuando te aficionaste a la espeleología? Sí. Me acababa de ordenar. Hacía poco tiempo que me había ordenado. Yo me ordené en el año 91 y toda esta historia pues surge a partir del 92, 93, sí. Y toda esa mitología que hay en torno a las cuevas, a las grutas, además como casa con un cura, ¿cómo asocias una cosa que es muy fantasiosa con la realidad que te debes encontrar en tu trabajo? Pues mira, yo creo que en esta vida lo realmente importante es encontrar ejes alrededor de los cuales se puede ir articulando todo, ¿no? Entonces, yo creo que en mi identidad como cura, pues los ejes fundamentales tienen que ver con mi fe, pero alrededor de eso también se va articulando todo lo demás y te ayuda también a profundizar y a encontrar la razón de tu eje, ¿no? A mí, por ejemplo, me ha servido siempre mucho el tema de la oscuridad y de la luz para entender luego cosas de la vida cotidiana, ¿no? La realidad, por ejemplo, es como en una cueva, está ahí, pero no la ves. Ahora, no te pongas a caminar porque puedes tropezar o golpearte en la cabeza con algo que no estás viendo, ¿no? La realidad es la que es. Pero es verdad que hay distintas formas de aproximarnos a ella. Entonces, en la espeleología uno aprende que los distintos tipos de luz te ayudan a descubrir la realidad de una determinada manera. Hay luces que son cálidas, hay luces que son más azules, luces frías, luces calientes, luces que además de generar luz, generan calor, luces que te permiten ver muy lejos, luces que te permiten ver muy amplio, luces de una tonalidad de color. Entonces, en función de la luz que eliges, o que portas, porque a veces tampoco es que la elijas, ¿no? Pero en función de la luz que tú portas,
te aproximas a la realidad de una manera u otra. A mí eso, por ejemplo, en el trabajo cotidiano, pues tanto en el barrio San Fermín como en La Cañada, ¿no? Es decir, ¿desde dónde me aproximo yo a esto? Entonces, esa perspectiva desde la cual tú lees la realidad te ayuda a comprender lo que ves, ¿no? Y entonces, claro, pues el mundo de las cuevas a mí también me ha ido ayudando a descubrir cómo me acerco yo a la realidad. Porque tú eliges destino, es decir, tú te haces cura para ayudar y quieres ayudar en lugares desfavorecidos, o tú te haces cura y luego te encuentras con esto. ¿Tú conocías la realidad de estos sitios, por ejemplo? A ver, yo cuando estaba en el seminario, yo me encontré con la realidad de la exclusión, con la realidad de la drogadicción, y entonces, de alguna manera, el seminario también me fue orientando pues, a prepararme y a trabajar un poco en ese mundo, ¿no? De manera que cuando yo ya me ordenaron de cura, yo salí al barrio de Usera, o sea, fue mi primer destino. Entonces, en el barrio de Usera, pues intentamos empezar a ver de qué forma podíamos trabajar con esa realidad de la drogadicción, ¿no? Organizamos una asociación, la Asociación Candil. En ella había distintos proyectos. Había uno que era de un piso para acoger a personas drogodependientes, que eso estaba en mi casa y la de otro compañero. Sí. Y entonces, bueno, pues ahí empezamos a desarrollar toda esta actividad, ¿no? Entonces, no es que tú elijas esto, sino que yo creo que de alguna forma te lo vas encontrando. Pero también es verdad que todo depende con la luz que mires, porque entonces percibes unos rasgos de la realidad que te invitan a profundizar en ellos, ¿no? Y luego yo creo que un poco, en cierto modo, por el trabajo que yo ya venía desarrollando en drogodependencias desde hace muchos años, pues al obispo se le ocurrió el decir, bueno, pues ahora La Cañada, ¿cómo lo ves? Y entonces para allí me fui. ¿Es una buena entrada para la gente de La Cañada, para la gente que lo está pasando mal, para los drogodependientes? ¿Es una buena entrada el hecho de ser cura? Bueno, yo creo que es una entrada... Pues mira, no me lo había planteado nunca, ¿no? Pero depende para quién. Es que no sé si es lo mismo que vaya gente de una ONG o que vaya alguien de la Iglesia. A ver, yo creo que la Iglesia tiene también sus estereotipos, ¿no? O sea, cuando la gente ve la Iglesia, piensa ya en una determinada serie de cosas de manera previa. Entonces, a mí una de las cosas que me gusta es dejarme caer y empezar a ser yo. Y luego ya vienen las etiquetas, ¿no? O sea, prefiero ser antes Agustín que el padre Agustín o que el cura Agustín, ¿no? Pero luego al final, de una forma más o menos rápida, eso se desvela. Sí. Pero ya hay un vínculo personal, ¿no? Entonces, yo tengo un poco la sensación... Es verdad que, por ejemplo, la gente que llega ahora nueva a La Cañada o a San Fermín ya saben que yo soy el cura. Nadie lo diría, ¿eh? Pero no veo que tampoco sea algo que condicione demasiado, más allá de que en determinados ámbitos, ¿no? Pues se dice, pues el cura, pues que me ayude. Bueno, sí, ahí hay personas que se acercan a intentar decir, bueno, pues tú me tienes que ayudar, ¿no? Y yo ya, bueno, pues en función de eso me voy también ubicando. Claro, y hablabas de los estereotipos de la Iglesia. Es verdad que últimamente hablamos muchísimo de la Iglesia y nunca hablamos de las cosas buenas de la Iglesia. Es decir, que siempre estamos hablando, ahora estamos con el tema, ya llevamos mucho tiempo, el tema de la pederastia, las declaraciones políticas que hacen la cúpula, en algunos casos la cúpula de la Iglesia. ¿Tú ante todo esto, dónde te sientes? ¿Dónde te sitúas? ¿O cómo lo explicas? Mira, yo tengo una ventaja y es que soy un convencido de que los cambios reales y profundos no van nunca de arriba abajo, sino de abajo arriba, ¿no? Entonces, yo me sitúo más en el decir... Tenemos que construir realidades que realmente merezcan la pena desde donde estamos. Entonces, yo creo que realidades como, en este caso, podemos ver un plus, ¿no?, de exclusión en La Cañada, dice, realidades percibidas desde La Cañada nos ayudan a reconstruir toda la realidad, toda la sociedad y también la Iglesia. Entonces, ¿cómo lo veo yo? Como un proceso en el cual desde los espacios más subyugados a la desgracia en muchos momentos, ¿no? Desde ahí se pueden reconstruir todas las dimensiones del humano que básicamente van a pasar por lo relacional, ¿no? Entonces, es el ir conformando realidades donde es verdad que el ruido mediático de muchas cosas me afecta lo justito, o intento que me afecte lo justito, ¿no? Pero también en lo político y en lo social, o sea, no solamente en lo eclesial. ¿Pero tú te consideras un cura diferente o un cura raro?
es que raro no me gusta, pero un cura que se sale de lo que del estereotipo, de lo que tenemos. Peculiar. Vale, te lo compro. ¿Tú te consideras un cura peculiar? Sí, supongo que lo soy, sí. Sí, digo, hay pocos curas ahora mismo. Yo, aparte de lo de la espeleología, pues también hago aikido, ¿no? O sea, me he hecho maestro de aikido para trabajar en el barrio San Fermín con chavales y con adultos que hacen, es una oferta de ocio y tiempo libre. Y una de las cosas que he aprendido precisamente en espacios como La Cañada es la necesidad de generar espacios improbables de relación, donde hay gente con la que no te vas a encontrar nunca. Dices, bueno, vamos a generar espacios donde nos vamos a encontrar, ¿no? Sí. Con gente que no. Dices, bueno, pues aikido, ¿por qué no? O espeleología, ¿por qué no? Ahí te vas a ir encontrando con gente con la que normalmente no te habrías encontrado en un planteamiento habitual. ¿Eso me hace peculiar? Bueno, si lo cogemos por la parte más de decir, bueno, pues es verdad que posiblemente no sé si habrá algún otro cura que sea aikidoka. Curas espeleólogos, conozco a uno. ¿Sí? Sí, hay uno por Villa Vallecas que también hacía espeleología, pero no sé si hay más. Vale, si lo cogemos por ese lado, posiblemente seamos muy peculiares. Si lo cogemos por el lado de hay curas que intentan conectar con la realidad, tengo unos compañeros que tocan una batucada, por ejemplo, y que tienen la batucada dentro de la parroquia. O sea, es buscar la fórmula para conectar con la comunidad. Claro, para conectar con la gente de tu barrio, ¿no? La Iglesia, yo creo que tiene el papel de acompañar procesos, ¿no? De ser un poco luz, de aportar una perspectiva, una mirada, ¿no? No para imponerla, no para convencer a nadie, sino sencillamente para intentar también aliviar en el momento en el que sea preciso. Entonces hay muchos procesos en los que tú vas acompañando a las personas y en un momento determinado la experiencia de la fe ilumina un rasgo de lo que está viviendo, ¿no? Yo qué sé, desde el nacimiento de un hijo hasta la pérdida de un familiar. Da igual, ¿no? O un trabajo, o el agobio, o la situación humana que sea, ¿no? Porque desde esos ámbitos a lo mejor hablas poco de Dios, pero sí hablas mucho desde Dios, ¿no? Entonces, hablar desde Dios permite acceder a la realidad de una manera diferente. Y yo creo que, en cierto modo, hay otro compañero, por ejemplo, que es youtuber. Yo no sabría ni cómo organizar eso. Claro, entonces sí creo que hay muchos curas que intentamos conectar con la realidad pues a través de los dones que nos hayan aparecido, pues la espeleología, el aikido, el ser youtuber o tocar el tambor. Pero bueno, yo creo que en ese sentido hay más curas peculiares que yo. Y algunos son más peculiares que yo también. Pero bueno, yo creo que sí, que hay mucha gente intentando buscar caminos diferentes. Te voy a hacer una pregunta que a lo mejor me dices es muy personal y no te la quiero contestar. ¿Por qué te hiciste cura? Depende a quién le preguntes. O sea, yo creo que al final me hice cura porque tuve la percepción y la sensación de que Dios quería que yo fuese cura, aunque yo no entendía muy bien por qué. ¿Tú vienes de familia religiosa o de familia...? Sí, yo venía de familia religiosa, pero a mí me tocó la adolescencia en una época en la que cambió por completo el panorama existencial del mundo, ¿no? Del mundo conocido que era España. Sí. Entonces, a mí la adolescencia me pilla en la transición. Entonces, se caen los valores personales del adolescente, pero también se estaban cayendo todos los valores comunes, sociales, políticos que teníamos. Y entonces yo ahí atravieso mi crisis de fe como todo el mundo. Vamos, mi crisis de fe, no sé si alguna vez la había tenido. Más allá de que tradicionalmente pues yo iba a misa con mis padres y eso. Entonces dejo de ir y dejo de participar en todo. Me interesaba más el mundo de lo político, pero en un momento determinado me encontré con un grupo de cristianos que a mí me alucinaron, ¿no? Porque me parecían como mucho más libres y mucho más radicales también en algunas cosas, ¿no? De lo que yo pensaba que se podía llegar a ser. Y eso me llamó la atención. Y ahí fue cuando yo empecé a hacerme un poco un planteamiento más de fe. Y en un momento determinado, pues estaba yo en la mili, sí. Que también hice la mili. Entonces, ya tenemos una edad ya. Claro, si es que... Y entonces estaba yo en la mili y hubo una campaña en el seminario que decía, ¿y tú por qué no? Yo no encontré una razón para decir que no. Entonces yo soy así. O sea, si no había razones para decir que no, pues lo mismo tenía que decir que sí. Y me apunté. Y este tipo de gente, tú decías, encontré un grupo de cristianos que me parecieron que tenían unas ideas que a mí me gustaban. ¿Este grupo de gente, sigue existiendo esta gente en el entorno de la Iglesia? Porque es verdad que otra de la percepción, a lo mejor otro de los estereotipos, como hablábamos antes de la Iglesia, es que ahora la gente que se acerca a la Iglesia es la gente conservadora, la gente del Opus, ¿sabes? ¿Siguen existiendo estos colectivos? Sí, yo creo que sí.
Y luego yo creo que la Iglesia también ha ido experimentando transformaciones internas, ¿no? O sea, a mí me parece que la experiencia de Francisco ha supuesto un cambio profundo en dos direcciones, ¿no? Una, en lo del tema de quién cabe aquí. Y ahí la frase de Francisco era el de todas, 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 o todos, 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 ¿no? O sea, aquí cabemos todo el mundo. Entonces eso legitima que tú puedas ser diferente. Y entonces cabe cualquiera. Y yo ahí sí que me siento un poco paladín de decir, hubo algunos momentos en los que parecía que no cabía determinada gente. Yo no quiero que eso ocurra. O sea, yo creo que quepan todo el mundo. Aunque no estemos de acuerdo, pero también tienes derecho a caber, ¿no? Yo creo que esa perspectiva de Francisco nos abrió mucho. Y luego yo creo que Francisco también nos propuso otra cosa importante, que era la de decir, intenta, o sea, yo me fío de que tú seas responsable en lo que a ti te toca. O sea, voy a confiar en ti, por opción, lo voy a hacer así. Entonces, no esperes que yo te responda a tus preguntas. Muévete, haz lo que entiendas que sea necesario y darle respuesta al mundo que muchas veces sufre tanto, ¿no? Entonces, en esa perspectiva, claro, yo creo que han vuelto a resurgir muchos grupos, muchas comunidades que caben, porque de algún modo ahora se ha formulado que cabemos todo el mundo, y también con una perspectiva de decir, no te va a decir nadie qué es lo que tienes que hacer. Sé creativo. Claro. Eso era una frase que solía decir Francisco, ¿no? Sé creativo. Claro, a veces te quedas así como diciendo, bueno, ya, creativo, pero ¿cómo se hace esto? Y él decía, es que no lo sé, yo no tengo la respuesta, búscala. Oye, que me ha encantado esta conversación en la puerta de la cueva, porque nos hemos puesto a hablar de todo y que así no hemos entrado, nos vamos a meter para adentro ahora. Vale. Agustín, ha sido un placer, de verdad. Andrés, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Brian Pérez, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Me gusta mucho esta canción. Es que no hay quien te pare hoy, además. No hay que me pare. No hay que me pare. Don't stop me now. Que nadie me pare. Claro, porque ya está la maleta en la puerta. Que nadie le pare. Que nadie me pare. Bueno, estamos de prepuente y eso se nota porque hoy además estamos todos como muy buen rolleros. Sí, incluso los que trabajáis mañana. Incluso los que trabajamos mañana, porque pues las cosas hay que verlas con filosofía. Claro que sí. Y entonces, en este programa además somos verbeneros. Nos gusta la música variopinta. Y a veces la actualidad se cruza con la música. Y si en el caso Kitchen está declarando el inspector morocho, pues nosotros ¿con qué arrancamos el programa? Con la morocha. Han pedido la morocha en honor al inspector Manuel Morocho, que hoy también sale a bailar. Están todas las madrugadas. ¿En serio? Todas las madrugadas. O sea, ¿ha sido eso? Ha sido por esto. Madre mía. Este es el nivel, sí. Claro, si la cosa está así, ¿cómo no te vas a ir de puente? Claro, si o sea, lo raro sería que vuelvas. Una cosa tan seria como la declaración del inspector Morocho y la gente del matinal solo piensa en la morocha. También te digo, yo creo que el juicio de la Kitchen también ya a veces se nos hace largo y entonces pues mejor ponerle música. Hay que buscar ponerle música. Pero no ha sido la única música, porque a veces pues hay que romantizar un poco la radio, darle otro tono. Aunque a veces pueden surgir dudas, como los nombres, las pronunciaciones, ¿y a quién recurrimos? Pues a quien tenemos delante. José Luis Sastre, buenos días. Amigos de la radio, buenos días. Bienvenidos. Muchas gracias, ¿cómo estás? Bien. Hoy estás de prepuente, ¿eh? Estoy de prepuente, tú estás de predía laborable. De predía laborable, porque mañana habrá Hoy por Hoy, pero hoy hemos querido que nos acompañe Michelle o Michael Bublé. Es que claro, depende, ¿no? Yo le llamo Michael. Tú le llamas Michael. En la intimidad le llamo Michael. Michael Bublé. Porque dice Michael. Bueno, efectivamente era Michael. Era Michael, pero claro, es que nosotros ahí hemos comentado que siempre miramos a la pecera buscando la respuesta. Los que estáis al otro lado nos dais la respuesta. Pero tampoco somos un Santa Santorum. Claro, a veces acertamos y a veces pero es que lo peor que nosotros nos lo creemos. Claro, nosotros decimos sí, Michael, sí, Michael. Sí, es verdad que mucha gente le dice Michel Bublé. ¿Ah, sí? Pero bueno, para gustos, para nosotros los colores, ¿no? ¿Y qué más? Y bueno, ya entrados en el magazine, hasta hace un ratito hemos estado hablando con Agustín Rodríguez, que es, oye, un sacerdote peculiar. Sí, ha dicho le hemos puesto un cura espeleólogo
pero es que también es maestro de Aikido. Sí. Entonces, con él hemos hablado cómo en los tiempos que corren, pues también a la fe hay que acercarse de otras maneras con otros puntos de encuentro. Sí, supongo que lo soy, sí. Sí, digo, hay pocos curas ahora mismo. Yo, aparte de lo de la espeleología, pues también hago Aikido, ¿no? O sea, me he hecho maestro de Aikido para trabajar en el barrio de San Fermín con chavales y con adultos. Espacios improbables de relación, donde hay gente con la que no te vas a encontrar nunca. Dices, bueno, vamos a generar espacios donde nos podamos encontrar con gente que no. Me ha encantado la conversación con Agustín. Ha sido maravilloso y habéis estado un buen ratito en una cueva con eco y todo. Con eco y todo. ¿Y qué hacemos a partir de ahora? Bueno, a partir de ahora, Don Diablo se ha escapado y no es Javier Ocaña, pero Javier Ocaña sí que ha estado pendiente de otro Diablo, que es El Diablo se viste de Prada 2, que yo tengo unas ganas, Sánchez, locas. Vas a ir yo creo que este fin de semana voy a ir. Conociéndote vas a ir. O sea, porque es que es una película, una continuación. Porque tú hubieras querido ser Anne Hathaway. Hombre, pero yo muchas veces me creo Anne Hathaway. Ya no, dímelo a mí. Claro, ¿qué te voy a decir? Que yo soy el diablo. Bueno, una continuación, El Diablo se viste de Prada 2, que seguro que es maravillosa. Y también Mi querida señorita, que ya hablamos ayer de ella en Pretérito Pluscuamperfecto, con esa nueva reedición de la primera película de 1972. Y Ainhoa Aguirregoitia, que viene hoy a las cocinas de Al Dente con patés y derivados. Un universo de los patés, Ángel. Que te has vuelto loco. Claro, patés, foie gras, vegetales, grasos. Bueno, que si hay que comerlo frío, que si hay que comerlo a temperatura. Muy interesante hoy la sección con Ainhoa. Como siempre. Como siempre, por otro lado. Hasta luego. Descansa, ¿eh? Sí. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. El año que viene casi todos ustedes serán profesores. De literatura no saben demasiado, pero lo suficiente para empezar a enseñar. No es eso lo que me preocupa. Me preocupa que tengan siempre presente que enseñar quiere decir mostrar. Mostrar no es adoctrinar, es dar información. Pero enseñando también el método para entender, analizar, razonar y cuestionar esa información. Si alguno de ustedes es un deficiente mental y cree en verdades reveladas, en dogmas religiosos o doctrinas políticas, sería saludable que se dedicara a predicar en un templo o desde una tribuna. Si por desgracia siguen en esto, traten de dejar las supersticiones en el pasillo antes de entrar al aula. No obliguen a sus alumnos a estudiar de memoria, eso no sirve. Lo que se impone por la fuerza es rechazado y en poco tiempo se olvida. Pónganse como meta enseñarles a pensar, que duden, que se hagan preguntas. No los valoren por sus respuestas, las respuestas no son la verdad. Buscan una verdad que siempre será relativa. Las mejores preguntas son las que se vienen repitiendo desde los filósofos griegos. Muchas son ya lugares comunes, pero no pierden vigencia. ¿Qué, cómo, dónde, cuándo, por qué? Si en esto admitimos también eso de que la meta es el camino, como respuesta no nos sirve. Describe la tragedia de la vida, pero no la explica. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Describir la tragedia de la vida y explicarles lo que sí tiene claro el cine como meta y como camino. Profesor Ocaña, Javier Ocaña, buenos días. Muy buenos días. Es que hemos querido empezar con una mención a Adolfo Aristarain, director, guionista de películas tan exitosas como Martin H. o Un lugar en el mundo. ¿Qué lugar ocupa en tu corazón y como crítico de cine? Un lugar importante en mi corazón, ¿eh? De esos años finales de los 80 y los 90, es uno de los grandes del cine argentino. Comenzó trabajando en televisión y desde los 80 con Tiempo de revancha, que quizá es su primera película que traspasa fronteras, se convirtió en un referente contra la corrupción y la dictadura, esa película que enmascaraba, porque la parte villana era una empresa que se llamaba Tulsaco, en realidad estaba hablando de la dictadura y de los militares argentinos, para eludir la censura, con uno de los finales más bestiales de la historia del cine, inolvidable, y una frase eterna: un hombre honesto es hoy algo muy peligroso. Qué bien. Gran narrador, con un estilo muy sobrio, exploraciones éticas sobre los conflictos sociales, con un gran sentido de la dignidad. Y sus personajes, sus diálogos. Otros títulos importantes: Lugares comunes, con el que hemos empezado en ese corte, Los últimos días de la víctima, de la primera parte de su carrera, Roma, de la última parte de su carrera. Sí. Si tuviéramos que ver una ahora, ¿tú cuál escogerías? Esta semana he estado recomendando mucho Tiempo de revancha, que es una película de la
parte argentina, no argentino-española desde Martín H., que es una película bastante desconocida y que es perfecta para empezar. Y luego quizá Martín H., quizá un lugar en el mundo. Dejarse ir. Sí. Vamos a ocuparnos ya de la cartelera después de este homenaje a Adolfo Aristarain, que ha muerto estos últimos días. Vamos ya con la cartelera, que además hoy es jueves. ¿Estrenos son hoy? Estrenos hoy, sí. Se adelantan al jueves los estrenos de cine, que mañana es fiesta, y vamos a fijarnos en 2 películas que nos van a proponer un viaje en el tiempo. La primera es uno de esos estrenos más promocionados, más esperados de los últimos meses. Es la continuación de esta película. Me llamo Andy Sachs. Me he graduado por la Universidad Northwestern. ¿Y qué haces aquí? Bueno, vine a Nueva York para ser periodista y envié cartas a todas partes y finalmente me llamaron de Elias Clark y conocí a Sherry de Recursos Humanos y era este universo del automóvil. O sea que no lees Runway. No. ¿Y antes de hoy no habías oído nunca hablar de mí? No. ¿Y no tienes ni estilo ni gusto para vestir? Creo que eso depende de lo... No era una pregunta. Hace 20 años que llegó una película, ya 20 años, sobre la fría directora de la mayor revista de moda del mundo y su nueva inexperta y desaliñada ayudante. Se llamó El Diablo Viste de Prada. Se convirtió en todo un éxito. ¿Qué tiene esta película? Que 2 décadas después, bueno, a mí me sigue gustando la primera, pero además vuelve con tanta fuerza. Fíjate que yo no la había visto en 20 años. ¿No la habías visto? No. La había visto en su momento. Me había gustado. No la habías vuelto a ver. No la había vuelto a ver. Vale. No la había vuelto a ver en 20 años. Y entonces la he revisado. Es una película que recordaba que estaba bien, pero sin más. Me ha gustado revisitarla. No me encanta, pero ¿qué tiene? Tiene 2 actrices prodigiosas y 2 personajes muy bonitos, ambos, Anne Hathaway y Meryl Streep. Anne Hathaway, que entonces no era una estrella y ahora sí que lo es. Meryl Streep, que está perfecta como no, que tiene el toque justo de comedia sin pasarse de desfachatez, de soberbia, de humor soterrado. Meryl Streep es una máquina y ellas yo creo que sujetan en la película. Y hablo de la primera. Sí. Lo que nos contaba es que las revistas de moda en ese momento eran lo más. Y las becarias y los becarios que entraban como ayudantes lo que querían era hacer carrera a tope y además dando su vida por el trabajo. Ese vivir para trabajar casi, y que reflejaba una forma de entender la sociedad y una forma de entender el mercado laboral, y la protagonista lo que acababa era bajándose de ese tren, digamos, de ambición en la última parte de la película. Pues de esto hace 20 años, ahora después de este tiempo y con muchos cambios en la vida, en la sociedad, en el mundo, llega El Diablo Viste de Prada 2. Yo trabajé en tu puesto. Fui a la Semana de la Moda de París. Llevé prendas de Chanel de ese año. ¿Aún tienes todo eso? No, lo regalé. ¿Qué? Demasiado ostentoso para un periódico. Estás aquí para ayudarnos a controlar este escándalo. Yo no te he contratado. Lo único que tengo que hacer es esperar hasta que fracases. Coge el metro, querida. A ver, ¿en qué momento, en qué circunstancia encontramos a las 2 protagonistas? Es que las cosas han cambiado mucho. Por ejemplo, entre la primera y la segunda, ahora ya no todo es set de triunfo, me da la impresión. Ese vivir para trabajar no es exactamente así, y luego las revistas de moda se han convertido en una cosa en la que lo que prima son las redes sociales. Bueno, ¿qué hay? ¿Qué me gusta, qué me encanta de esta película? Que lo que hay es una defensa de la revista y del periodismo de moda. Y no solo del periodismo de moda, el periodismo en general. Viendo las 2, la verdad es que me ha recordado lo bonito que es trabajar en una revista. Yo estuve 10 años en una revista trabajando en Cinemanía, donde pasé por todos los puestos desde becario. Con lo cual sé de lo que hablo en ese sentido. Y las redes sociales están bien, pero nada comparado con el periodismo, con el papel. De hecho, aquí los villanos son los súper ricos que compran medios de comunicación clásicos para
por capricho muchos de ellos, y otros para ganar dinero y sobre todo despidiendo gente y rebajando costes. La ambición desmedida de los becarios ya no es tan clara, hay una búsqueda de aire, de tener vida a la vez. Las consultorías son otra parte de los villanos de la película, y tiene gracia porque en realidad es una película de Fox distribuida por Disney, y Disney compró Fox en el año 2019. Es decir, es una película de ellos que se están criticando en cierto modo a sí mismos. ¿Y ellas qué papel juegan en este nuevo ecosistema? Está Miranda, Meryl Streep y Andy Anne Hathaway. Andy, el personaje de Anne Hathaway, se queda en el paro al principio. Ella trabaja en otra revista, una revista prestigiosa, no de moda, donde hace grandes temas sociales, políticos, y recibe premios. Pero al mismo tiempo que está recibiendo un premio, en la primera secuencia de la película, se quedan en el paro. Se quedan en el paro porque los compra uno de esos magnates y empieza a despedir gente. Entonces tiene que volver a trabajar, y tiene la oportunidad de volver a trabajar en el medio de Meryl Streep, que es un subterfugio a la revista Vogue, y para, digamos que atajar una crisis de credibilidad que tienen. Pero esa crisis de credibilidad no la atajan con marketing y con imagen, la atajan con un buen texto. Haciendo un buen producto. Un buen producto y un buen texto periodístico en el que explican las cosas. Por eso te digo que esa defensa está ahí. Y luego me gusta también mucho, tanto en la primera como en la segunda, son las dos cosas que me gustan, y cómo han cambiado los tiempos también. En la primera, la vulnerabilidad de la bruja, es decir, ese personaje intachable y durísimo que es el de Meryl Streep, se volvía vulnerable cuando el amor con su marido acababa. O sea, la vulnerabilidad venía por lo sentimental. Aquí la vulnerabilidad viene por una defensa de la falibilidad. Es decir, nadie es infalible. Todos pueden fallar, incluso ese personaje de Meryl Streep. ¿Dirige la misma persona las dos películas? Ahí vamos a la parte mala de las dos películas, digamos. David Frankel dirige la misma persona. Creo que es la parte más débil de las dos películas, sin duda. La película en general, de imagen, de montaje, de puesta en escena, de ritmo, no tiene la elegancia, la sofisticación que debía tener, porque es una película elegante y sofisticada, se supone, de la moda, de las revistas, de los modelos, de las presencias. Si él hubiera sumado en puesta en escena, montaje, en tratamiento de las transiciones entre secuencias, de las músicas, si él hubiera sumado alguna imagen que dijeras, mira, aparte del texto y la situación, esta posición de la cámara o engrandece la secuencia con un punto de vista clásico. No, en ninguna de las dos. David Frankel nunca fue nada antes de El Diablo Viste de Prada 1 y no ha sido nada después. Pero la película hay que ir a verla. Sí, la película está bien. Primer viaje en el tiempo para conectar el estreno de hoy en cines del Diablo Viste de Prada de 2, y ahora realizamos el mismo ejercicio con una película de la que ya hablamos precisamente ayer en el programa, Mi querida señorita. ¿Es algo grave, doctor? No, en absoluto. Aunque habrá que intervenir, desde luego. ¿Intervenir? Sí, pero no se alarme. Ayer recordábamos en el Pretérito Pluscuamperfecto cómo se creó esta increíble película, que fue, es una película marciana, claro, insólita. Situarla, ayer cuando lo recordábamos, situarla en ese momento de la historia de nuestro país es tremendo. Y hacer una película así. Es increíble, increíble. Cada vez que la ves no puedes creerlo. Bueno, pues lo que hicieron Jaime de Armiñán y José Luis Borau es con una película que se adelantó a todos los tiempos, a los cambios del lenguaje, a la diversidad, a la reivindicación. Es una película insólita. Muy críptica, porque no se explicaba, mucha gente no la entendía, pero al mismo tiempo muy valiente, muy brillante. Una película, además, es que se atrevía a mostrar lo que no se podía decir, lo indecible. Por eso creo que en realidad es buena idea, con las mismas motivaciones, que se estrene una nueva versión, esta Mi querida señorita, que creo que más que una nueva versión es una relectura, y es una relectura interesante. Pues esta es la propuesta de la nueva Mi querida señorita, que después de haber estado un par de semanas en cines, mañana llega a Netflix. ¿Sabes cómo me han llamado a mí en Pamplona toda la vida? Vivimos como en el siglo XVI, rodeado de gente que les asustan las mujeres altas y los hombres afeminados.
Son los mismos personajes, la misma realidad, la intersexualidad, pero traída a la actualidad. Traída a la casi actualidad. Es el cambio entre 1999 y el año 2000. Pamplona, familia conservadora, cerrada por las circunstancias. Dicen las 10 calles y las 100 personas que nos rodean, dice uno de los personajes. Y Adela ya no es un hombre de 43 años como era José Luis López Vázquez, una mujer en la primera, sino que es una chica joven, una chica de 20 y tantos años, a la que llaman la caballo, a la que no desean, que no responde a las preguntas que hace en casa, por qué no tiene la regla, por qué tiene que tomar hormonas desde los 14 o 15, 16 años. Bueno, pues todas esas cosas que no pasaban en la película original de Armiñán y de Borau, aquí sí. Y el término intersexual está concretado a lo largo de toda la película y me parece bien. O sea, ahora sí que creo que hay que concretar las cosas y es una relectura en ese sentido de poner negro sobre blanco lo que antes no se podía decir. Es la necesidad de explicar, que ayer nos lo decía el director, o sea, que él dijo que cuando la vio, que era joven, no entendió nada, que es la necesidad de lo que no se pudo decir en la otra película, explicarlo en esta película. Es exactamente eso, pero es que ahora no es tan conocido todo esto. Es que en realidad somos muy ignorantes. Yo el primero con respecto a estos temas. Se trata de verbalizar y a veces se verbaliza demasiado en la película, excesivamente en alguna parte de la película, pero en realidad la táctica no me parece mal. Se trata de la virtud de contar las cosas, de revelar las cosas, y creo que está bien eso. ¿Quién da vida a estos personajes? Bueno, pues yo creo que en realidad son personajes hermanos, los de la una y los de la otra, contando exactamente lo mismo. El guión de Alana S. Portero, dirección de Fernando González Molina, lo que hacen es, por ejemplo, hay un personaje precioso en la primera que interpreta a Mónica Randall, que es una prostituta que es la única que ayuda a este ya hombre, José Luis López Vázquez, en el segundo trecho de la película, y aquí es un personaje también de una prostituta que interpreta a Delfina Blanco, que es precioso. Los dos personajes que digamos que pueden tener una relación con la chica o la mujer de la primera parte, que en la primera entrega era Antonio Ferrandis y aquí es Eneco Sagardoy, parecen exactos. Tienen la misma ingenuidad, la misma bondad, el mismo decoro. Y luego está Ana Castillo en el papel que interpretó Julieta Serrano en la primera, que son dos actrices muy naturales y perfectas. Y claro, el gran cambio es que ya no hay un hombre interpretando este papel, no es José Luis López Vázquez, maravilloso, valentísimo, alucinante, pero lo que hay es una actriz intersexual, Elizabeth Martínez, que creo que está muy bien y que refleja muy bien lo que es la situación, lo que es la vida. Le hice también esa pregunta ayer al director. ¿Qué vemos primero? ¿La antigua o esta? Yo creo que la antigua. Yo he seguido ese ejercicio otra vez. La antigua la he visto bastantes veces, te diría que 6 o 7 u 8 veces. Además he trabajado sobre ella, he escrito mucho sobre ella. Yo la volví a ver el domingo y el lunes por la tarde vi la segunda, y que fue un programa doble fenomenal. Y es un programa doble que me encanta porque las dos películas están hechas desde la luz, de intentar iluminar. La primera, con la valentía de estos dos grandes, hacerla desde la luz, y esta segunda no hacerla desde el rencor, sino hacerla también con personajes muy positivos desde la luz. El personaje de Paco León, que es un poco el espejo también de ese curilla moderno de los años 70 que salía, y aquí es un cura homosexual. Es una película con un ejercicio que creo que han hecho muy transparente y muy luminoso. Pues toca ver también esta segunda, mi querida señorita. Muchísimas gracias, Ocaña. Nada, adiós. Hasta luego. Hoy por Hoy Magazine. Podcast. Ainhoa Aguirregoitia, buenos días. Buenos días, Ángeles, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Ya calentando motores para ir a Alicante, ¿eh? Ya lo sé. Uy, calentita estoy yo. Vale, que ahí tienes que demostrar tus habilidades, ¿eh? Yo no. De hecho, he llamado a alguien.
Ay, es que quiero hacer algo bastante loco y de hecho estoy hablando con Casa Mediterráneo para ver si se puede o no. Porque yo lo que vamos a hacer yo no lo sé hacer, Ángels. No te lo voy a ¿Pero qué vas a hacer? Pues quiero encender un fuego de verdad. Claro, yo quiero hacer un arroz al sarmiento. Madre de Dios. Claro, eso a mí se me escapa por todas partes. Entonces ahí hay un poquito de logística, pero yo ya me estoy moviendo. Alicantinos y alicantinas. Vayan ustedes preparándose. Atentos. Hoy, de momento, hablamos de patés. Vamos a hablar de los aperitivos. Vas a hacer tú el alioli ese día, fíjate lo que te digo. Mira. Te voy a poner con un mortero al lado y tú ya llevo yo la radio. Y mientras yo voy entrevistando a la gente, le voy dando tac. Vale, ya verás. Venga, vamos con los patés esta mañana. Sí, porque vamos a ver. Uy, qué descontextualizado ahora de repente. Sí. Bueno, el paté nos sirve de aperitivo el día del arroz. Totalmente, ¿no? Sí que es verdad que la palabra paté, verdad que es una palabra muy pequeña para todo lo que abarca. Sí. Y además es una familia bastante grande. Probablemente, yo creo que es ahí donde empieza un poco el problema con las nomenclaturas. Decimos paté y pensamos en la clásica tarrina marrón de hígado, que es para untar, pero hay que tener en cuenta que hay patés de carne, de ave, de caza, hay patés de pescado también, de marisco, de verduras incluso. Los hay más finos, más vastos, cocidos en tarrina, metidos en una costra de masa, y cada uno tiene su nombre, su técnica, su temperatura y su historia detrás. Y aquí hoy no vamos a hacer una defensa muy sentimental de paté, lo que sí que vamos es a ordenar conceptos, qué es, qué no es, por qué el hígado funciona tan bien, qué pasa con el foie gras, ese producto, ¿no?, que tiene esos puntos tan encontrados también. ¿Cómo se lee una etiqueta de paté? ¿Qué patés existen fuera de la idea francesa clásica? ¿Te parece todo esto? Pues me parece perfecto. Lo que podemos hacer es empezar por la definición, que es lo más básico, de qué estamos hablando exactamente cuando nos referimos al paté. Pues a ver, estamos básicamente hablando de una preparación triturada o picada, normalmente grasa, muy untuosa, que puede hacerse a priori de cualquier cosa. El paté no tiene por qué ser siempre de hígado, que suele ser una idea bastante común. La idea que creo que tenemos todos. Claro, es que el hígado es un ingrediente muy importante, es muy reconocible, aporta mucho sabor, color, textura y algo muy importante que es que tiene capacidad de emulsión. Por eso es tan importante en un paté el hígado, ¿no?, o la grasa. Hace un par de años hice un viaje por el sur de Francia y la verdad es que enamora ver la cantidad y variedad de opciones. Te vuelves loco. Sí, de hecho comes de mercado. Sí. Es un viaje para ir a los mercados, comprar en los mercados y en las casitas o donde estés, es comer directamente de mercado. Me parece una maravilla. En la cocina francesa se entiende dentro del mundo de las fraises. Sí. Yo no voy a parar, Ángels, mezcla de carne. Entonces, claro, la mezcla de carnes es muy amplia. En algunos casos hay hasta lengua, que está riquísimo. Grasa de hígado, lo condimentan, muchas hierbas. A veces le ponen huevo, pan, nata, incluso algunos le ponen alcohol. Puede ser untable, puede cortarse en lonchas. A mí me gusta ese que se corta con cuchillo y tenedor. O sea, que te lo puedes comer con cuchillo y tenedor. Sin necesidad de pan. No hace falta pan, no hace falta. A mí ese me encanta. Entonces, si yo hablo de paté, de terrina, de rillet, de mousse, ¿estoy hablando de lo mismo? No, exactamente, aunque son parecidos, la diferencia no siempre está en los ingredientes, podemos utilizar los mismos ingredientes, sino que reside más bien en la técnica y en la textura. Entonces, el paté, lo que ya hemos comentado, una preparación picada triturada, que puede ser untable o cortable. La terrina, en cambio, originalmente es el recipiente. Entonces, por extensión, la preparación se cocina dentro de ese propio molde, suele ser más compacta y se corta en lonchas. Sí, esto está el típico molde de plum cake, por ejemplo. Claro, sí, ese alargadito para hacer bizcochos. El paté en crut, el paté en crut, paté o farsa, esta es preciosa. Esta es difícil de hacer, ¿eh? Yo nunca la he cocinado, pero la he comido en algún restaurante francés y me muero. Es una maravilla. Es una maravilla. Sí, es una delicia porque protegen lo que es el interior de todo el paté con una masa que se hornea y aparte de que es preciosa, queda riquísima. Sí, queda muy rico. A mí me gustaría intentar hacerlo alguna vez, pero no sé si tengo paciencia. Y luego están las rillets, que son de carne o de pescado, que están cocidos lentamente en su propia grasa o en una grasa añadida. Luego se deshilachan y se conservan bajo una capa de grasa. No es una crema tan fina, porque debe tener fibra, es una de sus características, y en el caso del pescado, por ejemplo, las cocciones pueden ser variadas.
Puede ser ahumado, puede ser cocido, puede ser incluso plancha. El caso del pescado es particular. Luego, si quieres, nos metemos en ese mundo porque es muy interesante. Y la hummus es una preparación pues más fina y ligera. Al final se tritura y lo que hacen es que lo mezclan con una grasa. Puede ser nata, mantequilla y al final varían y consiguen una emulsión mucho más aireada. Es más ligera, pero no por ello menos pesada. ¿Y por qué? Porque tú decías, no todos los patés llevan hígado, pero el hígado está muy presente en el universo del paté. Sí, porque es muy eficaz, tiene un sabor muy intenso, la textura es muy cremosa cuando se trabaja bien, es una grasa natural también y las proteínas ayudan a eso que te comentaba, eso de ligar, de que yo he intentado hacer patés y lo que me ha pasado es que se me han desestructurado. Y el hígado ayuda. Claro, el hígado bien cocinado ayuda a emulsionar y a empacarlo todo muy bien. Y además, históricamente también, el paté en las cocinas domésticas no se tiraba absolutamente nada. Entonces esas vísceras se aprovechaban también. Entonces el paté también tiene que ver con el aprovechamiento, convertir esas partes a lo mejor menos nobles en algo estable, sabroso y que se pudiera vender. Pero hay que también tener en cuenta que el hígado exige precisión, que esto es donde yo aquí creo que fallo. Y es que si te pasas con la cocción se vuelve seco y granuloso y un poquito amargo. Y en cambio, si te quedas corto, además de que puede ser un problema por seguridad alimentaria, puede quedar una textura un poco desagradable y eso es un inconveniente. Entonces yo tengo que pillarle el punto al tema del hígado dentro de los patés, lo reconozco. Vamos hay un libro que habla de que luego te mandaré el link. Porque hay un libro que yo me compré, pero que dejé y que no lo he perdido. Pero hay un libro muy interesante sobre esto. ¿A quién se lo dejaste? A un conocido. ¿No te acuerdas? Sí, me acuerdo, pero... Pues devuélveselo. No, hombre, no. Ahora no me hagas quedar mal en la radio. Vamos con la práctica. ¿Cómo diferenciamos entre un paté bueno y un paté malo? Mira, el paté bueno, que esto a veces es complicado, yo tengo a veces un problema y es que me gusta el bueno y el malo, ¿vale? Yo abro una lata de foie gras mina y soy feliz. Sí, por eso, o sea, tengo ahí sentimientos encontrados, pero bueno, hay 4 cosas que nos van a ayudar. El ingrediente principal tiene que ser reconocible y lo tienes que notar a la vista, incluso con la textura en la boca. La grasa tiene que estar bien integrada. Si, por ejemplo, es un paté de pato, tú tienes que ver la carne de pato y tienes que leer también en la etiqueta el porcentaje de carne de pato que lleva. La grasa tiene que estar bien integrada, que en este caso la grasa no es un defecto, que es lo que comentábamos antes. Al final lo que ayuda es a construir la arquitectura del paté. Y luego el condimento tiene que ser medido, una textura limpia pero algo rústica también, no excesivamente triturado. Un mal paté suele esconder detrás mucha sal, muchos aromas artificiales, gelatinas, exceso de grasa barata y una textura que es demasiado uniforme. Ese paté que a mí a veces nos gusta, pues ese paté tiene todo eso. Un pan crujiente con ese paté. Es que está muy bueno. Está muy bueno. Entonces, eso es lo que tiene. En un paté de hígado interesa, por ejemplo, que se note el hígado, pero que no aplaste el sabor y que lo inunde absolutamente todo. El paté de campaña, que es uno de los más comunes, interesa que sea una textura más gruesa. De hecho, la carne en el paté de campaña es reconocible. Tú vas notando en la boca. Se ve y se nota en la boca, ¿no? Sí. En un pescado, por ejemplo, interesa que no huela a nevera, que no huela muy fuerte, que no sea desagradable el olor. Que esto es importante, sobre todo cuando trabajamos con caballa, con sardinas, con pescados así un poco más potentes, ¿no? Porque los hay de cigala, de langosta, de gamba, lo puedes hacer de todo lo que tú quieras. Y en un vegetal sí que es verdad que no mola mucho lo de vender un paté con una pasta sin estructura. Hay gente que directamente tritura determinados vegetales. Como si fuera un puré. Exactamente, es más un puré que un paté y bueno... Luego lo comentamos también, si te parece, pero con esto hay que tener cuidado, porque una cosa es un untable y otra cosa es un paté. Vamos a entrar en lo polémico, que es el foie gras. ¿Qué es exactamente el foie gras? Pues está cojonudo, Ángels. Yo lo siento, voy a decir algo un poco bestia y además es que es así. No voy a darle muchas vueltas, ¿vale? Porque esta es una de las preguntas más sensibles de todas. El foie gras significa literalmente hígado graso. No es cualquier hígado de pato. Absolutamente todos los foie gras que consumimos han sido engordados por alimentación forzada. No existe la granja en Francia, por muy pequeña que sea, por muy delicada que sea o por muy artesanal que sea, que no consiga foie gras bajo esta forma de trabajo. ¿Vale? Alimentando forzadamente a los animales. Alimentando, exactamente, porque al final es un hígado enfermo. Entonces la normativa europea de comercialización de carnes de aves también define el foie gras como o de oca también, hígado de oca o de ciertos patos alimentados de manera que se produzca la hipertrofia celular grasa del hígado. Esa es la definición oficial. Conviene decirlo con claridad, creo yo, porque si no se confunde con todo y el foie gras no es paté de pato.
Antes hemos hablado del paté de pato. El paté de pato es carne de pato hecha paté. Claro, hecha paté. Y el foie gras es otra cosa, es solamente el hígado. Es un producto muy concreto. Luego el foie gras puede venderse entero, en bloque, en mousse, incorporado en un paté, en estos patés que hablábamos antes del sur de Francia, que lo tienes en el centro y cuando llegas es una maravilla. Para todos aquellos a los que no les gusta el foie, es muy complicado tratar este tema, porque para todos aquellos a los que nos gusta el foie gras, es complicado tratar este tema porque caemos en contradicciones y además a veces parecemos unos desalmados. Pero yo creo que es importante que sepamos de dónde viene. Yo creo que es importante saber de dónde viene, ser consecuente, no hacer tampoco la ola, pero si te gusta y lo vas a consumir, por lo menos ser un poco consciente de lo que estás haciendo, ¿no? De cómo se ha conseguido. Y repasemos las diferencias entre foie gras, mi-cuit y mousse. Vale, como ya hemos dicho antes, ¿vale? El foie gras significa literalmente hígado graso en francés. No es un paté en ese sentido estricto, sino que es una materia prima concreta. El mi-cuit significa medio cocido. En este caso el foie gras es una preparación de foie sometida a una cocción suave y parcial, normalmente a baja temperatura. Entonces queda más delicado, más fundente, un poquito menos estable. Es una conserva esterilizada, pero también necesita frío y su vida útil es más corta. Una vez que lo abres o que lo consumes o que lo tienes en nevera, le tienes que dar un poquito de brío. En este caso es solo un cambio de técnica. En la etiqueta del mi-cuit no tiene por qué aparecer ningún otro ingrediente que no sea el foie gras. ¿De acuerdo? Es un cambio de técnica y de cocción, pero sigue siendo foie gras. Lo que pasa es que se le llama mi-cuit, que es medio cocido. ¿Vale? Por otro lado, la mousse significa espuma. En charcutería fina o cocina, la mousse es una preparación batida, triturada, muy aireada, de textura súper ligera y súper cremosa. Puede ser de foie, de hígado de ave, de pescado, de marisco, de cualquier otra cosa. La mousse de foie no equivale necesariamente al foie gras puro, porque aquí lo que suelen hacer es que la suelen alimentar con otro tipo de grasa, como por ejemplo nata, huevo, incluso crème fraîche. La baten, la aligeran y se vuelve un poquito más suave, más aligerada y una textura diferente. Esto es lo que vendría a ser una mousse. Y bueno, luego con el paté de cerdo de toda la vida, ¿qué pasa? Nada, este es uno de los grandes patés, creo yo, y creo que en España además de los que más se ha consumido, que es el paté de campaña, que lo tenemos en versión buena y en versión mala. ¿Vale? Lo tenemos en todas las versiones. Vale. No busca ser fino, aquí la finura no es algo que lo caracterice. Hay una diferencia para mí entre los foie gras que se hacen, vuelvo al foie gras, ¿vale? Que se hacen en España y que se hacen en Francia, porque cuando los comes en Francia son mucho más suaves de sabor. Muchísimo más suaves, para mi gusto, ¿eh? Y en cambio algunos que se producen aquí en España, no me apetece decir marcas, me resultan un poco más amargos, un poco más intensos, están como un poco más perfumados. Ellos juegan más con la delicadeza. Entonces, si tenemos posibilidad de probar alguno francés, guay, mejor. Por ese lado, ¿vale? Vuelvo al cerdo que es el nuestro. Es que quería pasar al pescado, porque es que si no se nos acabará el tiempo. Bueno, pues el paté de campaña que todos conocemos. Exacto. ¿El paté de pescado funciona igual? Mira, este a mí me gusta mucho porque el paté de pescado no funciona de la misma manera. Sí que es verdad que lo podemos llamar paté, está desmigado, tiene que tener hebra, textura. Estamos más cerca de lo que vendría a ser una rillette. O sea, deshilachado. Deshilachado, exacto. A esto le llaman rillette. Es verdad que en el mercado español manda la palabra paté, pero si lo tuviéramos que llamar bien, lo podemos llamar rillette. A mí lo que me gusta de esto es que funciona con una lógica distinta. El pescado tiene menos grasa estable que el cerdo y se oxida antes. Por eso muchos patés de pescado se apoyan en la mantequilla, en el queso fresco, en la crème fraîche, incluso en la mayonesa. Tú, por ejemplo, una caballa, una sardina, un salmón ahumado, una anchoa, una trucha, bacalao, es que se puede hacer de miles de patés de cualquier pescado, de vieiras, que lo he probado últimamente y me parece que está riquísimo. Entonces, claro, tú eso lo tienes que regular con la sal, con la acidez, con el frescor. Un paté, por ejemplo, de caballa ahumada necesita algo de grasa para redondear y algo ácido también, como puede ser el limón, para que no resulte tan pesado, porque es que si no, no hay Dios que se lo termine, Ángel, se te hace bola ese tipo de paté. Entonces ellos lo perfuman. El de paté los patés de pescado casi siempre vienen perfumados por azafrán, por cítricos, por tomate, por cualquier otra cosa que los acompañe, ¿no? Pues hagamos un paté de caballa, ¿no? Pues vamos a ello. Venga, hagamos un paté de caballa ahumada. Venga, caballa ahumada, limón encurtido y pepinillos. Esos limones que tenemos por ahí morunos, que algunos tienen, y si no, pues ralladura de limón, que también funciona. Vale. Necesitamos 200 gramos de caballa ahumada, limpia de piel y de espinas. Tú te compras tu bloque de caballa ahumada, que esto es fácil de conseguir. Esto lo venden en muchos sitios. Sí, quitas la piel, quitas bien las espinas, cuidado con las espinas, por favor. 80 gramos de queso crema o de crème fraîche.
40 gramos de mantequilla en pomada, una cucharadita de mostaza de Dijon, ya empezamos con los ácidos, en este caso un poco de picante también, una cucharada de zumo de limón y luego podemos poner un trozo de limón encurtido picado muy chiquitito o rallamos la piel de un limón entera. Vale. 2 pepinillos pequeños picados chiquititos, una cucharadita de alcaparras picadas, pimienta negra, sal solo si hace falta. Tened en cuenta que vamos con encurtidos, la caballa también sabor, probablemente venga salada, entonces lo de la sal dejadlo solo para el final. Entonces desmenuzamos la caballa con las manos o con un tenedor que se quede bien. No le metemos turmix, ni Thermomix ni vainas de estas, sino directamente con la mano. Como deshilacharla con las manos. Sí, a que quede muy chiquitita. Sí. Mezclamos el queso crema con la mantequilla en pomada, la mostaza, el zumo, la ralladura de limón, se incorpora a la caballa y se trabaja con el tenedor de forma rústica, rudimentaria, casera. Vale. Le añadimos el pepinillo, las alcaparras, la pimienta y luego hay que probar antes de salar, como he dicho antes. Se enfría, se mete en un tarro, se enfría al menos durante 1 hora y se sirve con pan crujiente, unos rabanitos, unas hojas amargas, unos pepinillos. Si hay que corregir textura, si fuera necesario, lo que sí que podemos hacer es añadir un poquito más de crème fraîche, un poquito más de queso fresco. ¿Vale? Porque si de repente dices, ha quedado muy mazacote, cuando voy a meter el cuchillo no termino de romper bien la fibra de la caballa, pues le ponemos un poquito más de queso fresco, de crème fraîche, para que quede más cremoso. Redondos. Vale. Sí, exacto. Pues esta es la receta de paté de caballa ahumada, limón encurtido y pepinillo, que pueden encontrar también en la página web. Y solo nada, en 2 líneas, ¿eh? El paté vegetal, decías, no puede ser un puré, tiene que ser un paté. ¿Y claro, eso cómo se hace? Añadiéndole grasa. ¿Vale? Cuando, por ejemplo, comemos un hummus de legumbres, ¿vale? Que es de garbanzos, la tahina ayuda a que tenga estructura, a que tenga cierto cuerpo. Entonces, ¿el hummus es un paté? Sí, no, yo no soy muy radical, tú me conoces, a mí me da igual, si lo voy a identificar me sirve, ¿no? Uso los nombres para eso. Pero no vale triturar cualquier verdura, hacerlo denso y espeso y servirlo como un paté. Vale. Necesitamos una estructura grasa, en este caso, que acompañe a dar cuerpo a eso. Mire, ya estoy partiendo el pan para comerme todo esto. Pensaba que eras tú, en serio, digo, se está comiendo el micrófono. Pero si tengo el yogur que todavía no lo he catado esta mañana. Se ha vuelto un zombie, se está comiendo el micrófono. Hasta la semana que viene. Un beso, Ángeles. Adiós. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Os ha quedado claro, ¿no? ¿Dónde quiere la ministra de Educación que sea la final? ¿Por qué tendría que ser en Madrid forzosamente? Y en España. Bueno, en España sí, en España se entiende, pero ¿por qué forzosamente? Bueno, pero hay más países también que forman. Sí, pero digamos que el peso organizativo y de la tradición y de la historia futbolística apunta a España. Hay tema. Bueno, yo lo haría, no sé, en una isla, en Canarias, la final. Que es España. ¿Te parece que es España? Exacto. Es España. En Ceuta o en Melilla, en algún sitio así random. Venga. Bueno, pues nosotros... hola, que nos he saludado. Hola. Seguimos clavados, ¿no? Con la mirada puesta en ese banquillo. Hoy turno de Koldo García. El encargado, dice él, de las cosas mundanas. De momento lo que tenemos es que a pesar de tener estrategias de defensa opuestas, ambos procesados, tanto Aldama como Koldo, han coincidido en algo, ¿no? En que Jessica Rodríguez, la amiga de Ábalos, chantajeaba a Ábalos, aunque Aldama ayer usaba, Ángels, lo habéis recordado esta mañana, otra expresión, ¿no? Aquello de que le tenía enganchado por los huevos. Así que estamos en un día de muchos juicios, iremos de tribunal en tribunal y estaremos muy pendientes, evidentemente, de todas las salidas en las carreteras, prepuente, conectaremos con la DGT y aviso, spoiler, no miro a nadie, pero para los que se vayan de puente, que metan... Deduzco que tú no te vas. No, mañana estamos aquí. Vale. Bueno, pero él también ha librado, ¿eh? Yo siempre digo que todo el mundo libra los mismos días. He cambiado un día por otro, no pasa nada. Bueno, pues spoiler es paraguas. Hay que meter el paraguas en la maleta porque va a llover en a mí una me parte da igual. del país. A mí también. A mí me da igual. A mí eso no me preocupa nada. Oye, en una semana de tantos juicios y tal, como sé que os gusta el Mundo Today, hoy vienen a Todo por la Radio y nos dejaron un par de perlas en su última intervención. El tribunal de la Kitchen agita sus mecheros encendidos mientras declara el hijo de Bárcenas. Le han cambiado el banquillo por un taburete antes de su declaración. La Audiencia Nacional confirma que Jordi Pujol sufre deterioro cognitivo, pero no tanto como para devolver lo que robó. No está en condiciones de ser juzgado, pero le pides el dinero y de repente recupera toda la energía. Bueno, hoy el Mundo Today y muchas más cosas en Todo por la Radio. Y en Radio Lindo hoy hablaremos de una campaña que ha puesto en marcha la Asociación de Traductores, que lleva por título que no te den datos por libros. Porque cada vez hay más libros traducidos por inteligencia artificial. Esto va a ir a más. Esto va a perjudicar un oficio concreto. Es verdad. Y hay un movimiento de escritores y escritoras
como Rosa Montero, que dicen que por ahí vamos ni a hablar. No, por supuesto que no dejaría que me tradujera una inteligencia artificial. Por desgracia, creo que con el tiempo la inteligencia artificial podrá escribir como Shakespeare y traducir como el mejor traductor. Desde luego, estamos muy lejos todavía de eso, así que en primer lugar es que no hay una inteligencia artificial capaz de traducir un texto literario como un buen traductor. Y en segundo lugar, por principios. Por supuesto que nunca, jamás voy a dejar que una inteligencia artificial traduzca mis libros. Más claro el agua. No, por principio seguro, pero es que es verdad, es que el trabajo de un traductor literario va mucho más allá de la pura traducción de palabra por palabra. El matiz, el contexto, todo. Y además que no. Joder. Pues os escucharemos. Venga, hasta luego. Adiós. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Que no somos nadie, voy a decir. Pero casi nadie. Hombre, por favor, O sea, alguien somos. Eva, Iñaki, Pedro, Tere y yo. Es que es una vergüenza. ¿Quién más nos hace falta? ¿Dónde está la gente? Bueno, pero al final ya hemos puesto la mesa un poco así bonita. No, porque nos hemos repartido como Eso, cuando la pandemia. O sea, ahora mismo estamos como con la pandemia. Guardando distancia social. Exacto. Están haciendo el curso este que nos hicieron el otro día a nosotros. De inteligencia artificial. De inteligencia artificial. Qué desastre. Que Sí. fueron ahí a hacernos como un safari, ¿no? Pascual Donate. Entonces hoy hemos decidido respetarles, además porque ellos se han subido a la clase. Son un poco más aplicados. ¿Se han subido? Sí. Se han subido. Y yo voy a hacer otra O sea, han ido vez- presenciales, no Eso como es. vosotros. Sí. Que Vale. no, que Bueno, no- alguno También conectado igual, telemáticamente también ahí, igual lo necesitan un poco más. Sí. Uy, esa puya. Claro. Tienen que ir presencial porque si no, no se enteran. Porque son mayores, Iñaki, ¿lo ¿Será estás por diciendo Pepe por Rubio? eso? No No, hay no, edadismo, no. hay desconocimiento. El caso. Hay desconfianza. Y despistes. El caso, que como ya he utilizado yo este momentito que utilizamos otras veces como un poquito radio de servicio para mí, Vale. que hice un llamamiento para que la gente contestara al grupo a la despedida de soltera, hoy lo hago porque yo me voy a London. Ah, London. ¿Haces puente tú también? Hago puente, pero porque voy a ver a la Rosalía. Entonces me voy a Londres, me iba sola, ahora mi madre me acompaña, porque no me querrá ver por ahí rondando yo Pero sola. qué planazo, madre e hija en Londres. Es un planazo Viendo porque Rosalía. además es mi primera vez en Londres y la de mi madre también. Es maravilloso. Voy a aprovechar que tengo aquí a Eva Cruz para Bueno, que por favor me te- haga un itinerario. Te va a pasar, ya sabes que te va a pasar, que te van a hablar en inglés todo el rato Eso porque ya tú me tienes pasa mucha aquí, pinta de ya guiri. me pasa aquí, o sea que allí ya lo asumía de base. Una cosa que le va a gustar muchísimo a tu madre. Cogeros un barquito y os vais a Richmond por el Támesis. Por Eso ejemplo. es Un barquito. chulísimo. Qué bonito. Sí, Vale. no De es cita demasiado romántica. caro y luego en Richmond puedes comer y darte un paseo, es muy bonito y sobre Venga. todo hay una arquitectura de edificios nuevos, pues se ha puesto muy de moda mirar o sea, tener un apartamento con vistas al Richmond. río y hay unos edificios increíbles y es Luego- muy chulo ese paseo. También está Iñaki, que Iñaki no ha estado en London como ha estado Eva, pero Iñaki también ha estado hace poco por allí. He estado hace poquito. Y, Recomendaciones también yo me es, cojo un verdad que banco. yo es verdad que le he dicho a Tere que yo la última vez que fui un poco bohemio. Fui modo de no voy a coger ningún tour, voy a pasear un poco por las calles, por donde Claro. me dé un poco la gana. Entonces no te puedo recomendar como cosas concretas. Lo que sí que creo que hay que buscar es a tu madre un plan para cuando tú vayas al concierto, porque entradas solo tienes tú. Solo tienes Bueno, una entrada. A ver, esto es una puñalada. A mi madre lo que pasa es que yo me la cogí. Son entradas que no son baratas. A mí me gusta mucho Rosalía, pero tampoco soy aquí yo Claro. hija de quien sea para tener tanto dinero. Entonces la cogí para mí sola porque yo qué voy a saber que a mi madre le va a gustar ir a un concierto de Rosalía. No la llevo, será una cruz que llevaré toda mi vida porque ya me lo va a recordar ella. Pero bueno, algo le voy a buscar a la mujer. Pero tu madre te ha pedido que tú no la abandones, o sea, que no le dejes en la Sí, calle suelta. Mira, yo si soy tu madre, ese día me cojo y me voy al mejor restaurante de Londres y buena me idea. dejo una pasta Toma ya. ahí, con una comida, Lo que te haya con un costado la buen entrada. vino, exacto, Total. con un buen vino. O sea, si yo soy tu madre, hago eso. Pues que ella se vaya a un restaurante cerquita de mí para que No, cuando no, yo no. Sí, salga para del luego ir tú al concierto, salir, ¿verdad? Exacto, Claro. no, Para no, tú al no. salir. estar con ¿Cómo se ella. llama tu madre? María Jesús. Chus, Chus. hazme caso. Mientras ella está viendo a Rosalía, date un homenaje o eso, o te gastas el dinero en ropa, en zapatos, en lo que sea. Y ¿Vale? olvídate de mí. Bueno, Claro. venga, Y- espero que no te haga caso. No, seguro. Mi único consejo, que conducen al revés, lo sabes, ¿no? Yo no voy a conducir en Londres. No, no. Bastante tengo con conducir Para- aquí. Para cruzar los pasos de Para cebra. cruzar los pasos de Exacto. cebra. Ay, a ver si vuelvo, chicas. Ah. Hoy por hoy.
Vamos, Eva, con el último compás. Vamos con él, porque hoy ha habido clase de ciencia y tecnología, clase de cine, clase de cocina. Los jueves son un día que se aprende muchísimo en el Hoy por Hoy, pero creo que lo más importante que hemos aprendido hoy nos lo ha enseñado nuestro Usted no sabe, Agustín Rodríguez, que nos ha dicho que un programa de radio, nos ha demostrado que un programa de radio puede ser un espacio improbable de relación, donde conocer a personas que de otro modo nunca llegaríamos a conocer. ¿Dónde si no es en el Hoy por Hoy? Íbamos a conocer a un cura espeleólogo y aikidoka. Nos ha dado una explicación muy convincente sobre por qué es de lo más normal que en la Iglesia existan curas peculiares como él. La Iglesia, yo creo que tiene el papel de acompañar procesos, ¿no? De ser un poco luz, de aportar una perspectiva, una mirada, ¿no? No para imponerla, no para convencer a nadie, sino sencillamente para aliviar en el momento en el que sea preciso. Entonces hay muchos procesos en los que tú vas acompañando a las personas y en un momento determinado la experiencia de la fe ilumina un rasgo de lo que está viviendo, ¿no? Yo qué sé, desde el nacimiento de un hijo hasta la pérdida de un familiar. Porque desde esos ámbitos a lo mejor hablas poco de Dios, pero sí hablas mucho desde Dios, ¿no? Entonces sí creo que hay muchos curas que intentamos conectar con la realidad pues a través de los dones que nos hayan aparecido, pues la espeleología, el aikido, ser youtuber o tocar el tambor. Pues mañana, los que no hagan fiesta, aquí estarán, pero atención, que mañana el programa empieza a las 7 de la mañana, que es festivo. Que tengan feliz tarde. Hoy por Hoy, Àngels Barceló. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.